Este domingo pasado se celebró el Día de las Madres en varios países. Hoy, 10 de mayo, se celebra en otros, incluyendo a México, donde está mi mamá. Y por esta razón es que este programa del Club de los Búhos lo vamos a dedicar a hablar de una mamá que realmente es ejemplo para todas. Y no se trata de la Virgen María, se trata de alguien más. Quédate con nosotros, vamos a aprender acerca de su vida y vamos a ver de qué manera puede ser ella un buen ejemplo para todas las mamás del mundo. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Kindle. Descarga el ebook en Amazon o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues sí, en verdad que me da mucho gusto hacer de tu conocimiento que el libro del cual te hablé en la emisión pasada del Club de los Búhos ya está disponible, ya está publicado. Y gracias al interés de muchos de ustedes es que el primer día de su publicación se convirtió en un bestseller instantáneo. En verdad te recomiendo que lo leas, sobre todo en este tiempo de Pascua, porque vas a, en verdad, a comprender la segunda lectura de los domingos en este ciclo litúrgico. Sé que están tomados del libro del Apocalipsis, un libro tan misterioso, tan hermoso, tan difícil de comprender. Pero te explico ahí realmente lo que significa cada pasaje que vas a leer en la segunda lectura a lo largo de este tiempo de Pascua en la misa. Y bueno, es una guía también muy buena, no solo para todos, para comprender el libro del Apocalipsis y sobre todo entenderlo en este contexto del tiempo de Pascua, sino que también es una guía para los que tienen que predicar, sacerdotes y diáconos que tienen que predicar sus homilías estos domingos y que por regla general se brincan el Apocalipsis porque no entienden qué dice. Entonces es un libro realmente de beneficio para todos y te invito a que lo descargues. Por lo pronto está disponible únicamente en edición digital para Kindle. Si no tienes un Kindle en tu aplicación, puedes descargar la aplicación gratuita de Amazon que se llama Kindle. La descargas en tu teléfono, en tu computadora, en tu tableta, donde quieras. Descargas gratis la aplicación y ahí puedes leer el libro. Pues bien, que ya Buino está aquí ansioso porque entremos en materia en este tema que yo confío que va a ser un tema muy bonito. Siempre hablar de las mamás es un tema que a todos nos resulta entrañable y pues en esta ocasión el ejemplo de quien vamos a hablar seguramente que también resultará entrañable e interesante. Así que bueno, pues vamos a comenzar y antes de que entremos en materia, me gustaría que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puerta de Dios en el redil humano, fue Cristo, el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su cayado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado, Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios son enviados, a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su cayado, la voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración que acabamos de hacer es un himno de la liturgia de las horas, es el himno correspondiente al oficio de lecturas para hoy, martes de la cuarta semana de Pascua. Gracias a todos los amigos que hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión. Adriana, gracias por estar aquí como siempre. Felicidades por el nuevo libro, el Apocalipsis Pascual, muy recomendable. Pues gracias a ti por comprarlo, por leerlo y por recomendarlo. Qué bueno que te gustó. En verdad que yo disfruté mucho escribiéndolo y seguramente que todos ustedes disfrutarán también leyéndolo. Gracias también a ti por acompañarnos. Rosy, saludos hasta Tamaulipas. Main Sevilla, buenas noches y felicidades a todas las mamás. Y Alejandra, buenas noches. Pues buenas noches para ti también. Y en fin, que les decía que vamos a hablar en esta ocasión de una mamá que es ejemplo, en verdad, para todas las mamás. Pero cuando anuncié el programa decía yo que no se trataba de la Virgen María. Es lógico que si pensamos en la mamá modelo, pues ¿quién más modelo que la Virgen María? ¿No es así? Pues simplemente la madre de Dios. Sin embargo, hay una cuestión cuando alguien quiere imitar el ejemplo de María. En este caso, pensando en la maternidad. Y es que alguien podría pensar con toda justicia, bueno, sí, pero es que hasta cierto punto María la tenía más fácil que yo. En primer lugar, María estaba casada con San José, ni más ni menos. Entonces, seguramente que para ella era más fácil estar casada que para mí, porque yo no estoy casada con San José, ¿verdad? Y también puede ser que alguien diga, bueno, y como mamá también la tenía más fácil, porque ella tuvo como hijo al hijo más bueno del mundo, al hijo más dócil del mundo, al hijo más amoroso del mundo, al hijo más obediente del mundo, al hijo mejor portado del mundo, al hijo más religioso del mundo. Entonces, en ese sentido, pues la tuvo mucho más fácil que yo. Y creo que con justicia se puede afirmar esto. Definitivamente que sí, ¿verdad? Claro, tuvieron ellos sus desafíos, José tuvo sus desafíos, María tuvo sus desafíos, que no fueron desencuentros familiares, como los desafíos de muchos de nosotros, sino es que de todos los que estamos aquí. Pues tuvieron ellos sus desafíos propios, ¿verdad? Pero en cuanto a la cuestión de la maternidad, pues creo que nos conviene reflexionar sobre el ejemplo de una mamá que se parece más en su vida a muchas mamás y que a lo mejor ella más bien en honor a la justicia podría regresárselas a ustedes mamás y decirles cuando se comienzan a quejar, sí, pero ustedes no tenían un esposo tan malhumorado como el mío que estaba solo buscando cómo pelearse conmigo. Y ustedes no tenían una suegra como la mía, que andaba ahí, que mandaba a las sirvientas de espías para que me acusaran con ella de cuando no limpiaba bien según ellas, y entonces ella venía y me criticaba y me decía y me tornaba. Pero por si eso fuera poco, ustedes, mamás católicas, pues a lo mejor no tienen un esposo que no cree en Dios y que cuesta un trabajo horrible y con el temperamento que tiene convertirlo, ¿verdad? Y a lo mejor su suegra también, por difícil que sea su suegra, pues como sea va a misa, reza su rosario, ¿verdad? Y la mía no. Y en el caso concreto de la maternidad, pues ustedes no tienen un hijo que realmente me hace llorar todo el tiempo, porque lleva una vida de perdición que de seguir así, realmente va a acabar mal, muy mal, y no quiero yo saber si va a acabar tan mal aquí en la vida, ¿dónde va a acabar el día que muera? Entonces, pues bueno, creo que el ejemplo de una mamá así es más aterrizado en cierta forma a la realidad de nuestras mamás. Y por eso es que de la mamá que quiero que reflexionemos este día, pues es mi santa favorita, ya deben saber ustedes de quién estoy hablando. La grandiosa Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Que por cierto, si te perdiste
hace unos meses el programa que hicimos en el Club de los Búhos de Santa Mónica y San Agustín. Creo que fue en agosto, precisamente, con motivo de la fiesta de ellos. Ya ves que el 27 es la fiesta de una y el 28 es la fiesta del otro. Entonces hicimos un programa sobre Santa Mónica y sobre San Agustín buenísimo, viendo cómo dialogaban ellos y sobre todo el diálogo final que tienen en el puerto de Ostia, cerca de Roma, ya cuando Mónica muere al final. Entonces es un programa muy bonito que en verdad te recomiendo, y una vez que quede grabado el programa del Club de los Búhos, te voy a dejar ahí en la descripción de este programa el enlace a ese otro para que lo veas, porque está relacionado con este tema y la verdad es que vale mucho la pena. Santa Mónica personalmente es mi santa favorita, es una santa que yo quiero muchísimo porque he recurrido a ella, pues ya perdí la cuenta del número de veces. Me he inspirado en ella también, en la gran enseñanza que Mónica tuvo. Mónica tenía un marido que tenía un genio de los 1000 demonios, Patricio se llamaba. Era peleonero, era agresivo y buscaba cómo pelearse también con Mónica, y las amigas de Mónica se sorprendían de que Mónica no se peleaba con Patricio. Entonces, cuando le preguntaban cómo hacía para no pelear con un hombre como él, Mónica lo resolvía muy sabiamente. Pues es que para pelear se necesitan dos. Si yo no entro en la pelea, no hay pelea. Y esa es una gran enseñanza de Mónica que yo pues trato realmente de seguir a rajatabla, ¿verdad? Y que lo cierto es que pues seguramente que las agresiones de Patricio, su mal temperamento, sus gritos, la hacían sufrir, porque Mónica no era de palo, ¿no? Y además pues era súper llorona. Claro que sí, creo que no hay una mujer que ha llorado más sobre la faz de la tierra que Mónica misma. Entonces, seguramente que le dolía lo que le decía Patricio, y que aunque no entraba al pleito, seguramente después se salía y se ponía a llorar del dolor de las agresiones de su marido. Pero pues eventualmente Mónica, con su forma de ser, con su testimonio que daba, con el estilo de vida que tenía, tan puro, tan bueno, tan noble, tan cercano a Dios, acabó por convencer al esposo y acabó por convencer a la suegra, y eso sí, definitivamente son palabras mayores. Así que Mónica realmente es una santa que vale la pena que te encomiendes a ella, pero la manera de encomendarnos a los santos, la manera de darles culto a los santos, este culto de Dulía, que es el culto de veneración, consiste en pedirles su intercesión, pero también consiste en imitar sus virtudes. Y realmente Mónica nos da escuela de paternidad, nos da escuela de vida matrimonial. Realmente es una super santa, yo por eso la quiero tantísimo. Y por eso es que quiero que platiquemos acerca de ella en esta ocasión. Y me gustaría, si no conoces la vida de Santa Mónica, contártela, y para ello tengo aquí ya preparada una reseña que te voy a leer, y con esto vas a saber quién es Santa Mónica. Santa Mónica, como te decía, es la madre de San Agustín. Es prototipo de las madres por su constancia y oración hasta que logró la conversión de su hijo. Nació en el año 332 en Tagaste. Sus padres la casaron con Patricio, que era un buen trabajador, pero con un genio de los 1000 demonios. Y por eso la hizo sufrir bastante con sus desplantes y con los frecuentes estallidos de cólera. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor de los 3, Agustín, la hizo sufrir por muchos años. Patricio, como te decía, no era católico, y aunque criticaba al principio mucho el mucho rezar de su esposa y su generosidad con los pobres, no se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo Patricio, y finalmente logró la gracia de que en el año 371 Patricio se bautizara. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor, Agustín, era extraordinariamente inteligente, y por esa razón lo enviaron a estudiar a Cartago. Tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias desde allá de que su hijo llevaba una vida para nada santa, sino todo lo contrario, que para colmo
se había metido a una secta que era la secta de los maniqueos. Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento un personaje le decía: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Mónica le contó el sueño a Agustín y Agustín le salió con que eso significaba que Mónica se iba a volver maniquea como Agustín lo era. Pero ella le respondió: no. En el sueño no me dijeron mamá irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta vil respuesta impresionó a Agustín. Esto fue en el año 437. Todavía faltaban 9 años más para que Agustín se convirtiera. También es muy famosa una respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años rezando y llorando por su hijo Agustín, porque has de saber que Mónica lloraba tanto por la vida de perdición que tenía su hijo, que dejaba charcos donde estaba parada de las lágrimas que derramaba por él. Le contó al obispo y el obispo le dijo: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Cuando tenía 29 años, Agustín decidió irse a Roma y Mónica se quería ir con él, pues claro, lo necesitaba tener checado con la vida que llevaba, y fíjate, a los 29 años. Pero San Agustín se la sacudió y después se arrepintió. Le dijo a Mónica que se fuera a rezar un rato y mientras él iba a visitar a un amigo, y en vez de visitar al amigo se subió a un barco y se fue a Roma dejando a Mónica detrás. ¿Qué fue lo que hizo Mónica? Tomó el barco siguiente y se dirigió a Roma y lo encontró. Y le fue en feria a su hijo, por supuesto. En Milán, Mónica se encontró con un santo que también fue crucial en la conversión de su hijo, el obispo del lugar, San Ambrosio, un gran predicador, y él fue el que ayudó a que se convirtiera Agustín precisamente con sus sermones. Esto en el año 387. Ya tras la conversión de San Agustín deciden regresar a su tierra y se fueron al puerto de Ostia, a un lado de Roma, a esperar el barco para ir a su casa, pero Mónica se comenzó a sentir enferma y a los pocos días murió. Antes de morir le hizo una petición a sus hijos, que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Mónica murió en el año 387, cuando tenía 55 años de edad, que en esos tiempos era ya una edad avanzada. Muchas madres y muchas esposas, y también muchos padres como yo, nos hemos encomendado a Santa Mónica, pero pensemos en las madres. Se han encomendado a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus esposos, para que les ayude a convertir a sus suegras y para que les ayude sobre todo a convertir a sus hijos. Mónica es patrona de las madres. Y bueno, pues incluso hay una congregación que se llama la Congregación de las Mónicas, y lo que hacen en esa congregación es rezar por la conversión de sus hijos, por la protección de sus hijos y porque sus hijos lleven siempre el camino del bien. Pues esta es Mónica y es la santa de la que me gustaría que reflexionemos en esta ocasión, porque seguramente que de su vida algo las mamás que están viendo el programa pueden sacar. Lo que sabemos de la vida de Mónica lo sabemos a través de la obra más importante que escribió San Agustín. Es importante tener claro que San Agustín, fíjate, debe haber sido uno de los peores pecadores, al grado de que una vez hasta Mónica lo corrió de su casa, lo acabó corriendo de su casa. Y con todo el dolor del corazón, pero con energía también, porque no podía consentirle las cosas que hacía. Pero así como era de pecador, tuvo una de las conversiones más radicales que existen en la vida, en la historia del cristianismo, y llegó San Agustín, con la gran inteligencia que tenía, a convertirse en el más grande teólogo de toda la historia de la Iglesia Católica, seguido por Santo Tomás de Aquino. Pero el más grande teólogo de toda la historia fue San Agustín. Imagínate qué clase de conversión, acabó siendo obispo incluso. Y en fin, que lo que sabemos de Mónica lo sabemos, te decía, por la obra principal que escribió San Agustín, que son sus Confesiones. Un libro muy bonito en el que San Agustín va contando su vida de pecado y su vida de conversión.
Y Mónica, por supuesto, que juega un papel fundamental, y ahí él va narrando cómo la hacía sufrir, y va narrando lo que ella hacía para finalmente lograr su conversión, y narra también cómo se alegró junto con él cuando se convirtió, y narra pues la parte final de la vida, cuando ahí en Ostia, precisamente en el puerto de Ostia, ella se enferma. Tienen un éxtasis, tienes que ver el programa porque te hablo del éxtasis, ahí te lo describo en ese otro programa de Mónica y Agustín. Y bueno, pues finalmente Mónica muere, y todo eso lo sabemos, te digo, por las confesiones de San Agustín. Entonces tengo aquí una selección de frases, o bueno, no de frases, sino de referencias a Mónica que hace San Agustín en sus confesiones precisamente, y lo que me gustaría es que las vayamos leyendo y vayamos reflexionando un poco acerca de ellas. La primera, y al principio, en el primer capítulo de las confesiones, San Agustín escribe: y fui signado con el signo de la cruz, y se me dio a gustar su sal desde el mismo vientre de mi madre, que esperó siempre mucho en ti. Y se refiere con esto San Agustín a que, aunque él se tardó tanto tiempo en ser bautizado, en realidad su mamá anhelaba que él fuera bautizado desde que lo llevaba en su seno. Desde siempre, desde que lo llevaba ahí en su vientre, ella lo que quería es que su hijo fuera cristiano, aun cuando su padre Patricio no lo fuera todavía. Entonces era el anhelo de Mónica, y San Agustín reconoce esa realidad. La realidad de la mamá, y esto es importante, es que podemos empezar a sacar reflexiones importantes de esto, porque vemos aquí en Mónica a la mamá que desde que tiene a un hijo en su vientre, ella ya está pensando en que su hijo va a ser cristiano. Tiene ya el deseo de que el hijo sea cristiano. Tiene ya el plan de que su hijo sea cristiano, aun cuando su esposo no participe de la fe. Ese es ya un gran ejemplo, porque fíjate que cuando una mamá se entera que está encinta, pues lógicamente que comienzan los sueños y los grandes planes y los grandes anhelos y los grandes deseos para el bebé que viene en camino. Y pues a veces hablando con las mamás, ¿y qué te gustaría que fuera, niño o niña? ¿Y qué te gustaría, si es niño, qué te gustaría que sea de grande? Y si es niña, ¿qué te gustaría que sea de grande? No son pláticas comunes que se tienen con las mamás cuando están encintas. Y en Mónica vemos una parte clave, existencial, trascendental, la más importante de todas. Debe ser realmente un anhelo de una buena madre católica, y es, pues primero que nada, yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios, quiero que sea cristiano, quiero que se bautice, lo primero que quiero es eso. Era la prioridad de Mónica, y vemos ahí ese ejemplo de la madre que desde que tiene a un hijo en su vientre, su prioridad es que su hijo sea cristiano. Y mira que le tomó años, pero independientemente de los años, el hecho es que Mónica ya tenía ese anhelo desde antes de que naciera su bebé. Y si hay mamás que ven este programa del Club de los Búhos, que están esperando un bebé, pues tomen nota de esto, porque es realmente algo muy muy importante, que tiene tantas implicaciones, porque hasta el hecho de que cuando está esperando al bebé, la mamá pues empieza a pensar el nombre, y si es niño se va a llamar así, si es niña se va a llamar así. Pero lo que una mamá que tiene como prioridad que su hijo, que su hija sean hijos de Dios, es buscarle un nombre que sea un nombre cristiano, porque su hijo, si va a ser bautizado con un nombre cristiano, no con nombres de cosas, no con nombres de colores, no con nombres de pájaros, no, o sea, con nombres realmente no con nombres de meses o con nombres de países, sino o con nombres mitológicos o con nombres prehispánicos, no, o sea, realmente la mamá que quiere que su hijo, que anhela que su hijo, que su hija sean hijos de Dios, pues está pensando ya en el nombre digno de un digno hijo de Dios. Está ya pensando en el santo que va a ser su patrono. Porque realmente el nombre de un hijo, fíjate, esto es clave, es que esto es tan trascendente. El nombre que se le da a un hijo va de la mano con el patrono de ese hijo. ¿A qué santo le vas a encomendar a tu hijo? Muchas veces el criterio es escoger el nombre, pues es que así se llama el papá, es que así se llama el abuelo, es que se llama la mamá. Pues sí, pero ¿a qué santo le vas a encomendar a tu hijo? Ese es realmente el criterio fundamental. Ese es el criterio más importante. Digo, tanto se puede reflexionar de la actitud de Mónica al querer que su hijo, antes que otra cosa, sea bautizado, desde que lo lleva en el vientre de su madre.
Cosa que San Agustín, cuando escribe las confesiones, dice: recórcholis, pues es que mamá quería que yo fuera bautizado, pues realmente desde que me llevaba en su vientre, o sea, me tardé la vida, ¿no? Y por eso es que en las confesiones hay un pasaje muy bonito, que es una especie de poema que compone Agustín, que se llama Tarde te amé. O sea, tarde te amé, Dios mío, me tardé siglos en amarte, cuando debía amarte desde el principio, porque desde entrada ese era el anhelo que tenía mi mamá, ¿verdad? Bueno, otra referencia que hace San Agustín de su mamá aquí en sus confesiones, dice así: entre tanto mi madre, fiel sierva tuya, lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos, porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Voy a hacer aquí una pausa antes de continuar, porque fíjate, compara el dolor de Mónica con el dolor de las madres que pierden a sus hijos de manera física, las mamás de los hijos que mueren. Qué doloroso debe ser para una madre perder a un hijo, a la edad que sea, cuando lo lleva en su vientre, cuando es un bebé, cuando es un niño, cuando es un adulto. Pues eso dicen, ¿verdad? Quien lo ha sufrido, que no hay un dolor en el alma más grande que perder a un hijo. Y ahí sí es donde la Virgen María, pues de ejemplo de cómo se vive ese dolor, porque pues ella le dolió más que a nadie. Ver a su hijo muriendo en la cruz después de la flagelación, todo aquello, siendo su hijo quien era, tan bueno, y acabar muriendo de esa forma. Entonces ahí es donde la Virgen puede empezar a dar ese tipo de ejemplos. Pero aquí compara Agustín eso: si tan grande es el dolor de una madre por la muerte física de un hijo, bueno, el dolor de mi mamá era mucho mayor. Lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos, porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Y es que lo que le dolía a Mónica, y lo reconoce San Agustín en sus confesiones, era la muerte del alma de Agustín. Llevaba una vida tan pecadora que era como si su alma estuviera muerta. Y por eso le dolía más todavía a Mónica, ¿verdad? Porque como sea, cuando un hijo muere, pues bueno, está la esperanza de eso. Si es un bebé, por ejemplo, bueno, pues va al cielo. Pero cuando es alguien como San Agustín en esos tiempos, pues el dolor de Mónica era mucho más fuerte. Pero hay una clave aquí también, dice: mi madre, fiel sierva tuya, característica de una buena mamá, fiel sierva de Dios, fiel sierva tuya, lloraba en tu presencia. Es decir, cuando Mónica lloraba, siempre se ponía en presencia de Dios. Ya fuera dentro de una iglesia, ya fuera en su propia casa, pero lloraba ella en presencia de Dios. Lloraba en presencia de Dios, se ponía en presencia de Dios al llorar. Un gran ejemplo también. Y pues, ¿por qué le dolía tanto a Mónica la muerte espiritual de su hijo? Porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Lógicamente que una mamá que ama a Dios, cuando ve que su hijo se aleja tanto de él, le duele. Cuando una mamá ni siquiera le importa a Dios, por supuesto que lo que haga su hijo, pues le va a dar enteramente igual. Pero cuando una mamá está cerca de Dios, le duele que su hijo se aleje de Dios, por la fe y el espíritu que había recibido de ti. Dice Agustín: y tú la escuchaste, Señor, tú la escuchaste, y no despreciaste sus lágrimas, que corriendo abundantes regaban el suelo allí donde hacía oración. Era lo que te decía, que lloraba tanto Mónica que dejaba charcos donde estaba. Pero que a fin de cuentas, por llorar en presencia del Señor, esto toma nota, las lágrimas de Mónica se acababan convirtiendo en una plegaria. Las lágrimas que derramaba Mónica se acababan convirtiendo en una plegaria. En mi libro Oraciones para una gotita de agua hay una frase que escribí que a la gente le gusta mucho: no hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Y todas esas lágrimas que derramaba Mónica eran por amor a su hijo, y todas esas lágrimas, por derramarlas en presencia del Señor, se acaban convirtiendo en oración. Cada una de esas lágrimas. Y tú le escuchaste, Señor, tú le escuchaste, y no despreciaste sus lágrimas, que corriendo abundantes regaban el suelo allí donde hacía oración. Cuenta Agustín en sus confesiones de un sueño que tuvo Mónica una vez. De hecho, te leí un poquito en la reseña de hace un momento, pero aquí lo vamos a elaborar. Soñó en efecto
estar de pie sobre una regla de madera y a un joven resplandeciente, alegre y risueño que venía hacia ella toda triste y afligida. Al preguntarle a este joven por la causa de su tristeza y de sus lágrimas diarias, no por ánimo de enterarse como ocurre ordinariamente, sino para aconsejarla, y ella a su vez le respondiese que lloraba mi perdición, le mandó que se tranquilizase y que observara cómo donde ella estaba allí, estaba yo también. Y cuando ella fijó su vista, me vio junto a ella de pie sobre la misma regla. Este sueño de Mónica, pues a fin de cuentas fue un sueño, pero aunque fue un sueño, podemos ver aquí una realidad. Cuando el hijo está lejos, de forma física, como en el caso de Agustín, que estuvo lejos de Mónica pues bastante tiempo, pero que además está lejos de Dios. A fin de cuentas, donde está la mamá, ahí está el hijo. Y es lo que le dice este joven a Mónica: tranquilízate, Mónica, date cuenta que allí donde tú estás, ahí está tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo vive en tu corazón y porque tu hijo vive en tus pensamientos. Entonces date cuenta, si sientes que tu hijo está muy lejano, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente, que se ha alejado de Dios, date cuenta que estará lejos físicamente, pero allí donde tú estás, allí está tu hijo, porque tu hijo vive en tu corazón y tu hijo vive en tus pensamientos. Y creo que para una mamá que está lejos de sus hijos, esta realidad debe ser motivo de consuelo. Saber que aunque mi hijo esté lejos, mi hijo está conmigo porque está en mi corazón y porque está en mis pensamientos, está aquí conmigo. Es un sueño del que ahí pues viene esta idea, y me parece que es una idea muy importante para las mamás que viven lejos o que sus hijos viven lejos de ella, y también de los hijos que se han alejado de Dios, ¿verdad? Una más. Diste otra respuesta a mi madre por medio de un sacerdote tuyo, cierto obispo, educado en tu iglesia y ejercitado en tus escrituras. Le dijo: vete en paz, mujer, así Dios te dé vida, que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Vaya, qué acertado fue el obispo. Tenía la boca llena de razón. Mónica, cuando habla con él, pues está muy afligida. Es que he rezado tanto por mi hijo, tantos años. Y es que he llorado tanto por mi hijo, tantos años. Y aquí es cuando asalta la pregunta típica de las mamás en esta situación. ¿Y todo para qué? ¿Para qué he llorado tanto si sigue como está, si no es que peor? ¿Para qué he rezado tanto si sigue como está, si no es que peor? ¿Y todo para qué? Y el obispo le dice a Mónica: vete en paz, porque no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Entonces, yo sé que hay mamás que esto que estoy diciendo les está resonando, pero hay una clave en las lágrimas de Mónica. Otra vez, son lágrimas lloradas en presencia del Señor. No son lágrimas de desesperación, son lágrimas de dolor, es diferente. Cuando alguien pregunta ¿y todo para qué?, es porque está cayendo ya en la desesperanza. Mónica no cayó en el ¿y todo para qué? Simplemente le dijo al obispo: pues es que llevo años rezando, llevo años llorando. Pero no cuestionó ¿y todo para qué? Eso es ya comenzar a caer en la desesperanza. No. Otra vez Mónica lloraba en presencia del Señor y por eso sus lágrimas se convertían en una plegaria. Y como eran lágrimas derramadas por amor, Dios las acoge y acaba dándole a Mónica lo que Mónica anhelaba, la conversión de su hijo. Entonces, es que si a ti te pasa, amiga que estás viendo este programa, que llevas igual años llorando por uno de tus hijos y llevas años rezando por uno de tus hijos, no caigas en el ¿y todo para qué? No. Llora en presencia del Señor para que tus lágrimas sean una oración. Y ten la confianza de que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Si las lloras en presencia del Señor, si haces de tus lágrimas una oración. Porque si las lloras en la desesperación, pues no. La clave está en llorarlas en presencia del Señor. Y Dios no va a desatender esas plegarias que
que le llegan al cielo en forma de lágrimas derramadas por amor. ¿Cuánto más se va a tardar? Es más, a lo mejor, fíjate esto que te voy a decir, a lo mejor ni siquiera te toca vivir para verlo. Pero no importa. Lo que importa no es que vivas para verlo, lo que importa es que tu hijo vuelva a Dios, ¿no? Bueno, ten la certeza de que si derramas tus lágrimas en presencia del Señor, no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas, aunque no lo alcances a ver. Ten la certeza de que Dios va a coger tu oración y lo va a conceder. Como sucedió con Agustín, porque de veras tienes que leer las confesiones para ver cómo se las gastaba San Agustín. Todo, bueno, no San Agustín, sino antes de ser San Agustín, todo lo que hacía realmente no se medía, era terrible, verdaderamente terrible, pero logró tener una conversión así de radical. Imagínate, hacer un gran santo, obispo, doctor de la iglesia, el más grande teólogo de todos los tiempos. O sea, se puede convertir a los hijos con la oración y a veces con las lágrimas, bien lloradas. Pues bien, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy muy emocionado, me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo dé la Masterclass para servidores litúrgicos que se llama La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de 4 horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa con mucho detalle. Imagínate, 4 horas de formación litúrgica y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar, todo lo que tienes que saber acerca del ambón. Vamos a hablar también acerca del cirio pascual, vamos a hablar de la fuente bautismal. Y por supuesto que vamos a desmenuzar la liturgia de la palabra, vamos a explicar cómo se proclama la palabra de Dios desde el ambón, acerca de los salmos, acerca de la segunda lectura, acerca del evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser: ¿y esta norma, y este rito, y este gesto, y esta expresión, qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas, la Santa Misa celebra el sacramento de la Eucaristía, y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que, ¿qué nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mira, la verdad es que vale tanto la pena que aún si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta masterclass que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasionate por nuestra fe. En verdad que si vives aquí cerca de Seattle, o si no y te animas a viajar y acompañarnos, en verdad haz de este curso una prioridad. Es una masterclass realmente. Vamos a desaprender lo mal aprendido para aprender lo que en verdad indica y enseña la Iglesia en materia de liturgia, para comprender en verdad la misa y poder así, al participar en la misa, hacer de esa participación una experiencia verdaderamente consciente, verdaderamente activa y verdaderamente fructuosa, que sí de fruto, que sea un pleno encuentro con Dios de principio a fin. Y para eso pues hay que desaprender, hay que aprender y hay que aplicar y vivir. De eso se trata esta masterclass.
en verdad no te la pierdas. Muchos me dicen, por favor transmítala. No se puede, por la forma como voy a dar la clase, no es posible grabarla y tampoco es posible grabarla ni transmitirla. Entonces es una clase presencial, por eso es una masterclass. Tiene que ser ahí en vivo, así que en verdad haz una prioridad participar. Vas a ver que asistir a la misa de ahí en adelante no va a volver a ser lo mismo. Garantizadísimo. Bien, pues vamos a ver que nos están dejando aquí ya muchos más saludos. Eso le va a agradar a Buino, nuestra mascota oficial, que está aquí acompañándome como siempre, el buen Buino. Mi hija vive en el Estado de México y sí la llevo en mi corazón y en mis oraciones. Pues sí, así es. Y realmente deben tener las madres esa certeza de que, aunque estén lejos los hijos, están ahí donde están ustedes, porque sus hijos viven en su corazón y viven en su mente, así como Agustín vivía en el corazón y en la mente de su mamá Santa Mónica. Hola José Luis, qué gusto. ¿Te perdiste del programa? ¿Cómo? Pues si aquí estás ya. Así que puedes acompañarnos el resto del programa como siempre y ya después ver la repetición, lo que te perdiste. Porque pues es como cuando antes, ¿se acuerdan cuando íbamos al cine antes y había un letrero en la marquesina que decía hay permanencia voluntaria? Y te podías quedar las veces que quisieras a ver la misma película. Yo tenía una tía que siempre llegábamos al cine tarde, entonces entrábamos a oscuras, tropezándonos ahí, y ya con la película empezada, que luego ni entiendes qué está pasando, acababa la película y ahí nos dejaba sentados. Entonces otra vez apagaban las luces, se corría el telón. ¿Se acuerdan que en los cines se corría el telón? Y empezaban los documentales y el noticiero y los cortos y todo eso, y ya después veíamos los primeros 10 o 12 minutos que nos habíamos perdido, y ya que habíamos visto esto, nos paraba y nos sacaba, y era como veíamos las películas cuando había cine permanencia voluntaria. Entonces pues sí, así está mi querido José Luis, que siempre llega con el programa ya empezado y después ve lo que se perdió. ¿Verdad? Bueno, es lo bueno de que el programa se queda ahí grabado para el beneficio de todos. Y es que tus manos, Dios mío, no abandonan mi alma en el secreto de tu providencia, y que mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Qué manera tan dramática de Agustín de describir el dolor de su mamá, ¿eh? La sangre de su corazón corría por sus lágrimas. Y cuando Agustín escribe esto, yo creo que muchas de las páginas que escribió San Agustín las escribió él mismo en lágrimas. Y seguramente de lo que más le dolía escribiendo sus confesiones era el daño que le causó a su mamá con sus actitudes y con sus conductas y todo eso. Entonces, ¿de qué manera lo escribe aquí, verdad? No sabía esto mi madre, que estaba gravemente enferma en Roma, pero oraba por mí ausente, escuchándola tú, presente en todas partes allí donde ella estaba, y ejerciendo tu misericordia conmigo donde yo estaba, a fin de que recuperara la salud del cuerpo, todavía enfermo y con un corazón sacrílego. Pues sí, vemos aquí a Mónica, que fíjate, ya no, ni idea tenía que se había enfermado San Agustín, pero ella rezaba y rezaba y rezaba y rezaba por el hijo, y pues Dios escuchaba y bendecía al hijo, aunque el hijo todavía no se convirtiera, pues Dios lo seguía bendiciendo, porque Mónica seguía pidiendo por él, y en este caso pues le concedió que se recuperara de la enfermedad tan grave. Después nos cuenta San Agustín otro sueño que tuvo Santa Mónica. Ya había venido a mi lado la madre, fuerte por su piedad, siguiéndome por mar y tierra, segura de ti en todos los peligros, tanto que hasta en las tormentas que padecieron en el mar, era ella quien animaba a los marineros, siendo así que suelen ser estos quienes animan a los navegantes desconocedores del mar cuando se turban, prometiéndoles que llegarían con felicidad al término de su viaje, porque así se lo habías prometido tú en una visión. Este es un detalle muy interesante de la vida de Mónica, que vemos realmente que era una buena mujer, al grado de que, fíjate, aquí ella tiene ese sueño, no va en barco, acuérdate lo que le hizo San Agustín. Bueno, ahí va Mónica a buscar alcance, por eso va por cielo, mar y tierra. ¿Cómo que se me fue? Pues que se cree. Ahora tomo un barco y voy a Roma y lo encuentro porque lo encuentro, y lo encontró. Pero ahí va Mónica navegando y viene esta tempestad, pero Mónica había tenido un sueño en el que pasaba eso precisamente, pero llegaban bien al destino. Entonces al día siguiente del sueño empieza la tempestad
Y estaba tan fuerte la tempestad que los marineros del barco, que son los que suelen tranquilizar a los pasajeros, eran los que estaban más nerviosos. Y la que los tranquilizó a ellos acabó siendo Mónica, porque ella confiaba en que llegarían, porque pues así eso soñó, que eso le decía a Dios, pues ella fue y tranquilizó a los marineros para que ellos siguieran haciendo lo suyo y pudieran navegar hasta el puerto y llegaran a salvo, ¿verdad? Después ya de la conversión de San Agustín, dice, entramos a ver a mi madre, fíjate, después de todo lo que sufrí y todo, escribe San Agustín, entramos a ver a mi madre indicándoselo, lo que ya se había convertido, y se llenó de gozo. Le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos y entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. Fíjate, tantos años y lo logró Mónica. Entonces cuando Mónica se entera de la conversión de su hijo, pues se pone a saltar de alegría y a cantar de victoria. Lo logré, vencí, lo logré, cantos de victoria. Y date cuenta cómo lo que dice aquí Agustín es muy cierto. Eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos. En este caso Mónica pues no se diga. Y aquí dice Agustín, veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. ¿Qué era lo que pedía Mónica? En concreto pedía dos cosas, que se convirtiera y que se bautizara. Era lo que pedía. Acuérdate que ella quería que se bautizara desde que lo tenía en su vientre, antes de que naciera. Entonces, era lo que Mónica pedía, que se convirtiera y que se bautizara. Que se convirtiera y se bautizara. Que se convirtiera. ¿Tú crees que Mónica pedía que fuera santo? Con la vida que llevaba, no. Ya con que se bautice para que no se vaya al infierno. Con eso me basta, con que se bautice. Y para eso tiene que convertirse primero. ¿Tú crees que Mónica pedía porque su hijo llegara a ser sacerdote, incluso obispo? No, lo que Mónica quería nada más era que se convirtiera y que se bautizara. ¿Tú crees que Mónica iba a pedir porque su hijo llegara a ser doctor de la iglesia? Pues en ese tiempo el concepto ni existía, ¿no? Eso más bien ya después fue que se les nombró así. O que fuera el más grande teólogo. ¿Tú crees que Mónica, viendo cómo vivía su hijo, se iba a poner a pedir que se convierta y aparte que sea el más grande teólogo de todos los tiempos porque es muy inteligente? No, para nada. Entonces, en verdad, Mónica lo que pedía era así, que se convierta y que se bautice. ¿Y qué le concede Dios? ¿Sabes qué, Mónica? Tanto has llorado y en presencia de mí, con tanto amor lo has hecho, que sabes que, Mónica, que no solo se va a convertir, y se va a bautizar, eso es lo que tú quieres. Pero aparte, ¿sabes qué, Mónica? Va a ser sacerdote. Y va a ser obispo. Y va a ser el más grande teólogo de toda la historia. Y luego la iglesia lo va a considerar padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Todo eso ya. Tanto lloraste que, ¿sabes qué, Mónica? Ahí está. Como que pareciera que tanto fue el amor de Mónica por su hijo y tantas las lágrimas que pareciera como que Dios le quedaba de ver. Entonces, ¿sabes qué? Pues no, ahí te va esto y esto y esto y esto. Eres poderoso para darnos más de lo que pedimos. Eres poderoso para dar más de lo que pedimos. Entonces esto también para las mamás tiene que ser un gran ejemplo, porque si en verdad oras por tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que Dios le va a dar a tus hijos más de lo que pides. Más de lo que pides. Habrá que ver realmente, porque seguramente que hay hijos, y que no necesariamente estaban perdidos, pero seguramente que ha habido hijos que de pequeños y de adolescentes, sus mamás en verdad tanto pidieron por ellos, y sin necesidad de llorar, pero que tanto en verdad pidieron por ellos, porque eran madres que realmente su prioridad, desde que lo tenían ahí en su vientre, su prioridad es que su hijo fuera hijo de Dios. Y que los encausaron como hijos de Dios y que tanto pidieron por ellos, que una vez que llegaron a la vida adulta, Dios le concedió a sus hijos mucho más de lo que sus mamás alcanzaron a pedir por ellos. Y en gran medida es una consecuencia del amor, del gran amor. Una mamá que ama tanto a sus hijos, que ora por ellos con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas,
Y Dios bendice a los hijos dándoles mucho más de lo que las madres alcanzaron a pedir. Así es. Ya después de todo esto, de la victoria de Mónica y de todo esto, ya al final, cuando ya se pone ya enferma en Ostia y tienen un éxtasis, te digo, entonces, y mientras estábamos hablando y suspirando por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando y dejando allí prisioneras las primicias de nuestro espíritu, tornamos al estrépito de nuestra boca. Y ya Mónica, fíjate, antes de morir, le hace una petición, una sola. Dice, entierren este cuerpo en cualquier parte. No les preocupe más su cuidado. Solamente les ruego que se acuerden de mí ante el altar del Señor, donde quiera que se encuentren. Entiérrenme donde quieran, como sea, y una vez que me entierren ya ni se preocupen de mi cuerpo, no. Pero solo una cosa sí les pido, solo una cosa. Que se acuerden de mí ante el altar del Señor donde quiera que se encuentren. ¿Eso qué significa? Cada vez que entren a una iglesia, donde estén, cada vez que entren a una iglesia, pídanle a Dios por mí. Fíjate, una santa como Mónica, con la vida que llevó tan santa, era para que Mónica les dijera, ¿saben qué? Ustedes tranquilos, yo me voy a ir al cielo, entonces pues desde el cielo pídanme todo lo que quieran y yo acá voy a interceder por ustedes. No, con toda la santidad que llevó Mónica, ella dice, pidan por mí, y pidan por mí cada vez que entren a una iglesia. Por eso les dice, acuérdense de mí ante el altar del Señor donde quiera que se encuentren. Que van a misa, pidan por mí. Que entran a una iglesia, pidan por mí. Siempre, donde estén, no dejen de pedir por mí hasta el final de sus días. No dejen de pedir por mí. Vemos aquí la humildad de Mónica, vemos su confianza en la oración, vemos su fe hasta el final. Una mujer realmente de fe y que le da esos consejos a sus hijos al final. ¿No? Recen por mí, siempre, siempre, eso sí, siempre. No una vez, por eso les dice donde quiera que se encuentren, o sea, siempre que vayan a una iglesia. Y en el caso de Agustín, pues más, él ya, o sea, sabía ella que Agustín iba a poder rezar mucho por ella ante el altar. En fin, que estas son algunas de las ideas que escribe San Agustín en sus confesiones acerca de Mónica. Y en verdad que yo creo que Mónica es, por fuerza, una mamá que es ejemplo para todas las mamás. Ejemplo de mamá, ejemplo de esposa, ejemplo de nuera. Sí que lo fue, pero sobre todo ejemplo de mamá. Una mamá que no la tuvo fácil, pero para nada, y que vean lo que logró con su oración, con sus lágrimas, con su amor por su hijo. Y que al final cantó victoria. Y que al final su hijo fue bendecido mucho más de lo que ella pidió. ¿Verdad? Pues no sé, a mí todas estas ideas de Santa Mónica, incluso como papá, no como mamá, pero como papá, me sirven muchísimo. Yo no me canso de aprenderle a Mónica y no me canso de esforzarme en verdad por tratar de imitar sus virtudes y de pedirle que me ayude a que pueda imitar sus virtudes, porque realmente el ejemplo que da es un ejemplo tan real, tan cercano a nuestra realidad humana, ¿verdad? Y que cuando vemos lo que ella logró, pues nos damos cuenta de que se puede. Lo único que se necesita es amar. ¿Qué era lo que tenía Mónica para lograr todo esto? Un gran amor. Era lo que tenía, un gran amor. Amó tanto a su esposo que lo convirtió. O sea, aunque cueste trabajo, amó tanto a la suegra que la convirtió. Sí, así fue. Y en el caso de Agustín, amó tanto a su hijo que lo acabó convirtiendo a fuerza de oraciones y a fuerza de lágrimas, pero lo convirtió. Y lógicamente con la gracia de Dios. Pues bien, esta es la reflexión para esta ocasión y yo espero que todo lo que hemos platicado en verdad toque el corazón de todas las mamás. Y pues, ¿por qué no? Si acaso este programa lo está viendo algún hijo malagradecido, pues vamos, no le hagan a su mamá correr la misma suerte que por tantos años Agustín le hizo correr a Mónica. Mejor hagan la segunda parte de la historia, hagan la vida de ustedes, para que sus mamás dejen de llorar. Pues bien,
Vamos a ver aquí los últimos mensajes que nos están dejando. Dice aquí: Marcelo, Confesiones, gran libro del gran San Agustín y ciertamente gran Madre Santa Mónica. Estamos de acuerdo por completo, mi querido Marcelo. Angie, buenas noches, gracias por sus enseñanzas, Dios lo bendiga, pues a ti también. José Miguel, qué interesante, gracias a Mauricio por ilustrarme, saludos desde Tlalnepantla. Bueno que el programa te ha sido de provecho. Kikis, ojalá y llegara un día en que los hijos valoráramos el amor de nuestra madre. Por lo menos San Agustín se arrepintió, se convirtió y le dio a su madre esa alegría. Sí, sabes, Kikis, que hoy en la mañana fui a misa a la catedral y pues lógicamente que ofrecí la comunión por las mamás, pero lo quise hacer, quise que el ofrecer la comunión fuera una ofrenda a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces al comulgar hice una petición muy concreta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a propósito de lo que dices aquí, Kikis, ¿verdad? Que San Agustín se arrepintió, se convirtió y le dio a su madre esa alegría. Ojalá que los hijos valoremos el amor de nuestra madre. Lo que le pedí en concreto a Dios al ofrecer mi comunión esta mañana fue, le pedí por las madres que se han entregado a sus hijos, para que Dios Padre las premie con la gratitud de sus hijos. Por las mamás que lloran por sus hijos, para que sus lágrimas hechas plegaria las escuche el Hijo, el buen pastor, y conduzca a sus hijos de vuelta a su rebaño. Y finalmente por las mamás que se han desentendido de sus hijos, porque le dan más prioridad al trabajo, porque le dan más prioridad a la vida social, o incluso, y aunque a muchas no les guste, porque le dan más prioridad a su apostolado que a sus hijos, bueno, a las que se han desentendido, que el Espíritu Santo las inspire para que asuman la gran misión que Dios mismo les encomendó. Esa fue mi oración esta mañana cuando ofrecí la comunión por todas las mamás. Irma, buenas noches. Con mucha fe seguiremos orando por nuestros hijos. Hagámoslo así para que Dios escuche nuestras oraciones, sabiendo que a lo mejor no nos toca ver los frutos. Lo que importa es que haya los frutos, los veamos o no. No perdamos eso de vista tampoco, ¿verdad? Y con la confianza de que si lo hacemos con todo el corazón, Dios acabará bendiciéndolos mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo. Rosy, Santa Mónica, mujer de fe y de oración. Así es, esa es Mónica. Esa es Mónica. Pues bien, mis amigos, una vez más les recuerdo del curso de la Masterclass, por favor. En verdad no se la pierdan, hagan todo por asistir, porque es importante participar en la Santa Misa de una forma muy consciente para poder sacarle provecho y para que sea una verdadera experiencia de Dios de principio a fin. Y para poder hacer eso, pues hay que entender la misa. Entonces, esa Masterclass, les repito la fecha, sábado 21 en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Everett, al norte de ¿Cómo Seattle. estás? Te saluda también. Aquí está el dato. Ahí está. Sábado 21 de mayo, de las 11 a las 4. Vamos a tener un receso para la comida. No vamos a dar comida, pero por ahí es donde pueden ustedes salir a comer. De 11 a 4. Vamos a aprender muchísimo, a desaprender muchísimo, a aprender muchísimo, y en verdad de ahí a salir a vivir la misa como nunca. Y yo les aseguro que hasta incluso después de tomar el curso van a salir con ganas de ya quiero ir a misa para vivir lo que nos acaban de enseñar aquí. De las 11 a las 4, el sábado 21, entrada libre, no hay que pagar por asistir, solo para mayores de 16 años, niños menores de 16, pues disculpen, pero no van a poder ser admitidos, porque necesitamos 100% atención, ¿verdad? Bien, pues habiendo dicho esto, ya no tengo más que decir. Así que ahora sí, le deseo a todos que tengan muy buenas noches y que el Señor los llene de bendiciones. Aquí hay más mensajes. Rosy, Santa Mónica, Vero, que por intercesión de Santa Mónica el Señor nos dé la sabiduría necesaria para seguir guiando a nuestros hijos. Muy buena oración. En verdad que sí, encomendémonos a Santa Mónica para que ore por nosotros, para que podamos guiar a nuestros hijos por el camino que conduce a Dios. Y Roberto, démosle todo lo mejor a nuestras madres en vida. En vida, así es. Y pues incluso después, Roberto, acuérdate lo que le pidió Mónica a sus hijos. Solo una cosa les pido: acuérdense de mí
siempre que estén enfrente de un altar, donde quiera que se encuentren. Incluso después de la vida podemos seguir dándole a nuestras mamás lo mejor, porque es lo bonito. Ellas no desaparecen, mueren aquí, pero no desaparecen. Entonces, incluso después de su muerte podemos seguir amándolas en presente. O sea, no podemos, si nuestras mamás ya no están aquí, es un error decir yo a mi mamá la quise mucho. No, a mi mamá la sigo queriendo mucho, porque mi mamá no ha desaparecido, ya no está aquí. Tal vez esté en el purgatorio, la sigo queriendo mucho y por eso sigo rezando por ella. Tal vez esté en el cielo, pues qué mejor, y la sigo queriendo mucho, porque mi mamá sigue existiendo, ¿verdad? Pues bien, ahora sí, que pasen buena noche todos, que Dios los llene de bendiciones. No se pierdan Pasión por el Evangelio este fin de semana, Semillas para la Vida entre semana, y con el favor de Dios acá nos vemos la próxima semana para otra emisión del Club de los Búhos. Hasta entonces, apasionate por nuestra fe.